Buenos días, alumnos. Soy el profesor Pedro Canelo Torres de la institución educativa John F. Kennedy. Hoy estaremos desarrollando el tema de medidas de tendencia central. Empecemos. Medidas de tendencia central. Dentro de la estadística encontramos este capítulo que es medida de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Entre ellos tenemos la media aritmética o promedio para datos no agrupados. Aquí podemos apreciar su fórmula correspondiente a lo que es la media. 2. Media aritmética o promedio para datos agrupados. Podemos apreciar aquí que aparece ya un X sub i por un F sub i. Esta fórmula nos va a permitir encontrar la media en datos agrupados. 3. La mediana para datos agrupados. Podemos decir que es el valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra, de modo que el 50% de los datos son menores o iguales que ella y el otro 50% son mayores o iguales que ella. La fórmula que vamos a usar es, aquí lo tenemos a la mano, ¿no? Un ME, que es el símbolo de la mediana. Aquí podemos encontrar los componentes de esta fórmula. LI significa límite inferior del intervalo de la mediana. FI-1, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana. Y un F de I sub I, frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Y A es la amplitud. Aquí podemos aclarar que la amplitud viene a ser la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 4. La moda para datos agrupados. Aquí hay un pequeño concepto y tenemos su fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que me va a permitir hallar la moda. Igual tiene también sus componentes. Problemas. 1. Dadas las masas corporales de 10 niños, 42 kilogramos, de 38 kilogramos, 46 kilogramos, 40 kilogramos, 43 kilogramos, 48 kilogramos, 45 kilogramos, 43 kilogramos, 41 kilogramos y 39 kilogramos. ¿Cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas? Aquí podemos apreciar tres afirmaciones, ¿no? Vamos a resolver. Solución. A ver, digo hallando la moda. Vamos a hacerlo a través de un esquema práctico donde se está ordenando todos los kilogramos, ¿no? 38, hay un niño que tiene 38 kilogramos, un niño 39, un niño de 40 kilogramos, un niño de 41 kilogramos, un niño de 42 kilogramos. Dos niños de 43 kilogramos, un niño de 45 kilogramos, un niño de 46 kilogramos, un niño de 48 kilogramos. Podemos decir que la moda es el elemento que más se está repitiendo. En este caso tenemos de que hay dos niños con 43 kilogramos. Por lo tanto digo que la moda es 43 kilogramos. La afirmación 1 entonces es verdadera. Hallamos el promedio. A ver, ahí podemos apreciar la fórmula que hemos dado en un inicio y vamos a buscar que reemplazar todos los kilogramos de los 10 niños, ¿no? Aquí estamos reemplazando cada uno de los pesos. Podemos apreciar aquí que hay los pesos de los 10 alumnos y lo divido entre 10, ¿no? Resolviendo y sumando ahí cada uno de los pesos, vamos a encontrar que todos suman 425. Lo dividimos entre 10 y podemos decir allí que esa división es 42,5. Entonces decimos que el promedio sí es menor que 43 kilogramos. Entonces la afirmación 2 también es verdadera. Hallamos la mediana. Fíjate, para hallar la mediana tenemos que ordenar cada uno de los pesos en forma ascendente. Si ustedes pueden apreciar ahí, ya está ordenado desde el menor hasta el mayor. Pero podemos señalar que al momento de separar
el 50% para la izquierda y el 50% para la derecha, me está quedando dos elementos en la parte central. ¿Qué se hace cuando queda dos elementos en la parte central? Tenemos que sumarlo y dividirlo entre dos. Entonces la mediana, al sumar los dos elementos ahí, sería 42 más 43 es 85. Si lo dividimos entre 2, ahí nos va a dar un promedio también de 42,5. La mediana no coincide con la moda, entonces la afirmación 2 ahí es falsa, ¿no? Respuesta. A ver, la respuesta correcta es la alternativa C. Entonces ahí decimos de que 1 y 2 son los correctas, ¿no? 2. El gráfico representa los puntajes obtenidos por 15 niñas y niños en una prueba. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? Hallando la mediana. Entonces la mediana es igual a 5, dice, ¿no? A ver, vamos a encontrar la mediana acá. También decimos de que un número, una nota, hay un alumno. Con dos notas hay de 3, por eso aparece 2, 3, ¿no? 3 notas hay de 4, por eso hay 3, 4. Y decimos ahí que hay 4 números 5, por eso estamos colocando 5. Repetimos ahí abajito, 3 números también hay de 6, o sea, hay 3, 6. Y 2 números hay 2, 7. Vamos a ordenarlo cada uno de ellos y podemos decir ahí de que también en este caso hay 15 niños, ¿no es cierto? 15 puntajes de niños. Entonces, como es 15, es un elemento impar, por lo tanto va a tener una mediana directa, ¿no es cierto? A ver, la mediana, entonces decimos ahí que la mediana es 5. Y podemos concluir que la afirmación 1 es verdadera. Hallando la moda. La moda, no se olviden, es la cantidad que más se repite en un determinado problema. Y podemos observar ahí que en el ejercicio hay 4 o 5 y es la cantidad que más se está repitiendo. Entonces decimos que la moda es 5. Entonces la afirmación 2 decimos que es verdadera. Hallando la media aritmética o promedio, nos dice que es aproximadamente 4,3. Vamos a sumar ahí, fíjense, vamos a simplificar los procedimientos del promedio, ¿no? O de la mediana. Observo que hay un número de 1, le pongo 1, 2, 3, 2 que multiplica 3, luego digo ahí 2, 7, 2, 7, 3, 4, hay 3, 6, 3 de 6 y hay 4 número 5. Estoy agrupando ahí para simplificar el ejercicio. Desarrollando ahí su multiplicación decimos que 1 por 1 es 1, más 2 por 3 es 6, más 2 por 7 es 14, más 3 por 4 es 12, más 3 por 6 es 18 y más 4 por 5 es 20. Vamos a sumar cada uno de ellos y decimos que tenemos en la parte superior 71 sobre 15. Vamos a hacer ahí la división y decimos que x igual a 4,73. Entonces decimos que la afirmación 3 es verdadera. Respuesta. La respuesta es la alternativa de 1, 2 y 3 son verdaderas. Empresa de transporte interprovincial. Se contabilizaron las horas de manejo mensuales de conductores de 2 empresas de transporte interprovincial. Se obtuvieron las siguientes tablas. Tabla A, ahí podemos apreciar, y la tabla B. Con esta información responde las preguntas 3 y 4. Fíjense ahí, la pregunta 3, determina la media de las horas de manejo de las 2 empresas y señala la información correcta con respecto a dicha medida de centralización. Me dan ahí 3 alternativas, ¿no? Vamos a resolver. A ver allí. Hallando la media en ambas empresas. Podemos apreciar ahí, vamos en este esquema, ya lo estoy poniendo los componentes para encontrar una media, ¿no es cierto? Tenemos a la empresa A y la empresa B.
Como ustedes pueden apreciar ahí, en la parte superior está la fórmula que me va a permitir hallar la media o también se llamado el promedio, ¿no? Fíjense, para la empresa A, vamos a ver, la empresa A al hacer las multiplicaciones correspondientes, ahí hemos encontrado la marca de clase que solamente sumando los dos límites que está a la izquierda del intervalo, ¿no? 110 más 120, ahí me sale 230, ¿no? Entre 2 sería 115. Igual hacemos para abajo, 120 menos 100 más 130 sería 250, entre 2, 125, ¿no? Y así sucesivamente vamos a sumar los dos límites y lo vamos a dividir entre 2. Entonces vamos a encontrar la marca de clase. F de I, frecuencia acumulada, es lo mismo que aparece en la empresa A. Solamente estoy creando la marca de clase y estoy operando otra columna ahí, haciendo la multiplicación de un X sub I por un F sub I. ¿Qué hacemos? 115 lo multiplico por 20, 2300, ¿no? 125 por 30, 3750. Y así sucesivamente lo he multiplicado todo. Eso de ahí hace una sumatoria de 10.200. De acuerdo a la fórmula, esa sumatoria dividida entre n es el promedio, ¿no es cierto? A ver, x igual 10.200 entre 80. ¿Cuánto vamos a obtener ahí? El promedio de la empresa A es 127,5. Lo mismo hacemos con la empresa B. X, fíjense ahí está el promedio. La marca de clase es lo mismo que hemos trabajado con la empresa A. Sumamos los dos límites, lo dividimos entre 2. 105 más 115, estamos hablando de 220, entre 2, 110, ¿no? Vamos a hacer la misma operación que la empresa A. Frecuencia acumulada van a ser los mismos datos de la empresa B. ¿Qué hacemos ahí? 110 por 30, 3.300, 120 por 50, 6.000, 130 por 30, 3.900, 140 por 10, 1.400. Sumamos todo lo de ahí y decimos que la sumatoria de un X sub I por un F sub I sale 14.600. Esto lo reemplazamos en la fórmula de la media y decimos que X va a ser igual a 14.600 entre 120. ¿Cuánto me sale ahí? X es igual a 121,7. A ver, ¿qué podemos afirmar aquí con estos datos? Fíjense ahí. La alternativa A me dice que la media de la empresa A es igual a la media de la empresa B. Si ustedes pueden apreciar ahí, la media es 127,5 y de la empresa A y la empresa B es 121,7. Entonces la alternativa A es falso, ¿no es cierto? Fíjense en la alternativa B. ¿Qué decía la alternativa B? La media de la empresa A es menor que la media de la empresa B. Si ustedes pueden observar ahí, es falso. La media de la alternativa A es 127,5 y la media de la empresa B es 121,7. No se cumple lo que está diciendo la alternativa B. Me dice que es menor, ¿no? Entonces la alternativa B ahí es falsa. Fíjense en la alternativa C. ¿Qué nos decía en el ejercicio original? La media de la empresa A es mayor que la media de la empresa B. En esto sí se le da la razón, eso sí es cierto. La media de la empresa A es 127,5, que es mayor que la media de la empresa B, que es 121,7. Entonces ahí la alternativa C es verdadera. 4. Elabora histogramas para representar las horas de manejo de los conductores de cada empresa de transporte. Fíjate, aquí estamos haciendo los ejes cartesianos, llevando todas las variables cuantitativas continua con cada una de sus medidas, ¿no? De los intervalos correspondientes. Entonces la empresa A, podemos decir ahí está su histograma, decimos que 10 conductores están entre 140 y 150. A ver, luego decimos que 20 conductores están entre 130 y 140. Decimos que 30 conductores están entre 120 y 130, ¿no? Y 20 conductores también está entre 110 y 120. Bueno, aquí hemos querido representar cada una de las empresas haciéndole su histograma correspondiente, ¿no? Me están pidiendo solamente que
que haga los histogramas de las dos empresas. Entonces aquí está con colores para que ustedes puedan apreciar. La empresa A es su histograma de color verde y la empresa B su histograma de color rojo, ¿no es cierto? Prueba de matemática. Nos dice en el siguiente gráfico corresponde a los puntajes por un grupo de estudiantes de una prueba de matemática. Ahí podemos apreciar, ahí está una gráfica. Con esta información dice responde las preguntas 5, 6 y 7. ¿Cuáles son las preguntas? Vamos. 5. Dice ahí, calcula la mediana de los puntajes obtenidos en esta prueba de matemática. Elaboramos con los datos que me han dado anteriormente, vamos a elaborar una tabla de frecuencia. Observen ahí, aquí en el gráfico anterior me estaba dando los puntos medios, ¿no? Y hemos encontrado ahí una razón antes y una razón después. Entonces ahí, como me decía el 475, el antes sería el 450 y después del 475 es 500, ¿no? ¿Y cuántos hay ahí? ¿Cuántos elementos intervienen? Podemos apreciar ahí que son 3 elementos, ¿no? Luego también igualito, ¿no? Entre 525, el antes sería 500 y el después sería 550. La razón ahí es de 25 para cada lado, ¿no? Entonces podemos apreciar que cuando el intervalo es de 500 hasta 550, hay 7 elementos. Entre 550 y 600, 5 elementos. Entre 600 y 650, 3 elementos. Entre 650 y 700, 6 elementos. Entre 700 y 750, 4 elementos. Si nosotros sumamos toda esa frecuencia absoluta, decimos que son 28 elementos, ¿no? 28 elementos ahí. Ahora, cuando hemos agregado ahí también la frecuencia acumulada, porque es la frecuencia que se utiliza en la mediana. Observemos ahí. Posición. La posición para ubicar la mediana ahí es n medio. Como hay 28, n representa 28, lo voy a dividir entre 2. Entonces, 28 entre 2 es 14. Si nosotros ubicamos en la frecuencia absoluta, que es donde está la mediana, observamos que 14 no está en la frecuencia acumulada, pero sí está entre dos números, entre 10 y 15. Entonces, entre 10 y 15, en la parte central, está la mediana. ¿Qué hacemos? Agarramos el inmediato superior, en este caso 15. Ahí lo hemos sombreado de color verde para que ustedes puedan apreciarlo. Ahí va a estar la mediana. A ver, hallamos los datos según la tabla. Según lo que hemos visto en la tabla de frecuencia, el límite inferior es 550. La amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Ahí vamos a decir que es 50. Luego, la frecuencia acumulada anterior, decimos según nuestro gráfico, es 10. La frecuencia absoluta es igual a 5. Estos datos vamos a reemplazarlo en la fórmula. Observen ahí, esta es la fórmula para hallar la mediana. Vamos a reemplazar los valores de los datos aquí. Mediana es igual a límite inferior. A ver, límite inferior es 550. Más n medio. Según la posición, n medio es 14. Menos la frecuencia acumulada anterior, 10, por la amplitud que es 50. Todo eso entre la frecuencia acumulada, o sea, 5. Fíjense, estamos reemplazando allí todos los valores. 14 menos 10 es 4. Por 50, 200. Eso de ahí lo dividimos entre 5. La mediana entonces es igual a 550 más 200 entre 5 es 40. Si nosotros sumamos ahí, decimos que la mediana es 550 más 40. La mediana resulta 590 puntos. Respuesta: la mediana de los puntajes es de 590 puntos. 6. Sabiendo que aprobar la prueba de matemática requiere 500 puntos o más, ¿para qué será importante calcular la mediana de este conjunto de datos? Fíjense ahí, me están dando 4 alternativas donde podemos ahí señalar cuál de ellas es la correcta. ¿Para qué será importante
calcular la mediana. Observen ahí. La mediana representa el 50% de los puntajes de esta prueba. Por lo tanto, es importante para saber si la mitad del salón superó el mínimo aprobatorio. Entonces, la respuesta correcta ahí es la alternativa B. 7. Construye una tabla de frecuencia que incluya los intervalos de la clase, la frecuencia absoluta de cada clase y la frecuencia absoluta acumulada. Luego determina la cantidad de estudiantes que rindieron la prueba de aptitud matemática. Observen ahí, estamos elaborando una tabla que es muy similar a lo que hemos empleado para hallar la mediana. Ahí podemos apreciar que están los intervalos, ¿no? Encontramos una frecuencia acumulada y una frecuencia simple, ¿no? Respondemos a la pregunta ahí. La cantidad de estudiantes es de 28 estudiantes. 8. 20 números tiene un promedio de 20 y 12 de los números tiene un promedio de 8. ¿Cuál es el promedio de los otros 8 números? Solución. A ver, vamos a plantear el problema de acuerdo al enunciado. Si llamamos y a la suma de los 12 números, entonces decimos que y sobre 12 es igual a 8. Si nosotros despejamos la variable y, 12 pasa a multiplicar a 8 y decimos que y es igual a 96. Luego decimos, sea x la suma de los 8 números, entonces se tiene que un x más y sobre 20 es igual a 20. Observen ahí que x más y es la suma de los 20 números. Vamos a reemplazar aquí el valor de y en esta expresión. Decimos entonces que x más y, ¿no? Y vale 96, lo estamos reemplazando ahí, sobre 20 igual a 20. Operamos ahí x más 96, 20 por ese 20 que está en el segundo miembro, se va a multiplicar y voy a encontrar de que x más 96 es igual a 400. Hacemos la transposición de término, ese 96 que está con signo positivo pasa con signo negativo. Hacemos la operación y decimos que x es igual a 304, suma de los 8 números. Luego el promedio de estos 8 números será x sobre 8. X vale 304, entre 8 decimos que, a ver ahí jóvenes, 304 entre 8 me dice que es ahí 38. Respuesta, el promedio de los 8 números es 38. 9. Tiempo de carreras. Se han realizado 2 cronometrajes en segundos a un grupo de 18 atletas en una carrera de 200 metros planos, antes y después de una serie de entrenamiento. Los resultados son los siguientes. Ahí podemos apreciar dos datos importantes, antes del entrenamiento y después del entrenamiento, con su tiempo correspondiente, ¿no? Calcula la media y la mediana de los tiempos que registró el grupo de atletas antes y después de los entrenamientos. Luego compáralos y determina la variación que sufren estas medidas. Nos dan 4 alternativas aquí, para lo cual una de ellas es la correcta. A ver, hemos creado acá, jóvenes, estudiantes y maestros, un esquema resumido ya para poder resolver este problema. Son con los mismos datos que aparecen ahí en la parte de arriba, ¿no? Antes del entrenamiento, después del entrenamiento. Hemos puesto los intervalos de acuerdo a la información que tenemos ahí, y ahí pueden apreciar ustedes que hay el intervalo 1, por ejemplo, de 21 hasta 23, de 23 hasta 25, de 25 hasta 27 y de 27 hasta 29. Ahora, la frecuencia absoluta de antes del entrenamiento lo hemos tratado de ubicar según los datos que tenemos ahí. En el primer intervalo encontramos que hay cuatro elementos, ¿no? En el segundo intervalo 4 elementos, en el tercero 6 y en el cuarto 4, ¿no? Hemos acumulado allí, hemos sacado la acumulación también para poder
para poder hallar lo que es la mediana, ¿no? En cada uno de ellos, antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Este es un esquema práctico que me va a servir para encontrar lo que es la mediana. Antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Hemos habilitado también con la frecuencia absoluta y lo que es la marca de clase, luego el producto de ello. ¿Para qué estamos adecuando este esquema? Este esquema es práctico para hallar la media directamente. Fíjase, igual que los problemas anteriores, de dos límites, inferior y superior, para hallar la marca de clase solamente yo he sumado, ¿no? 21 más 23, ahí estamos hablando de 44. Entre 2, 22. 23 más 25 son 48. Entre 2, 24. 25 más 27 son 52. Entre 2, 26. ¿No? 27 más 26, estamos hablando de 56 entre 2, 28. Fíjase, hemos hallado la marca de clase en su totalidad. ¿Para qué? Para encontrar lo que es la media. Lo único que he hecho ahí es multiplicar un X sub I por 4, 22 por 4, 88, 24 por 4, 96, 26 por 6, 156, 28 por 4, 112. Hemos sacado también ahí el total, ¿no? A ver, sería en la frecuencia absoluta, n es igual a 18. Y la sumatoria de X sub I por un F sub I, lo hemos sumado cada uno de esos valores y hemos encontrado que ahí nos sale 452. Lo mismo hemos trabajado después del entrenamiento. El mismo esquema hemos usado, pero los datos nomás son distintos, ¿no? Por entrenamiento tiene unos datos, antes del entrenamiento tiene unos datos y después del entrenamiento tienen otros datos, ¿no? Hemos completado el mismo proceso, la marca de clase, hemos multiplicado X sub I por F sub I y tenemos cada uno de sus productos, ¿no? 22 por 5, 110, 24 por 8, 192, 26 por 3, 78, 28 por 2, 56. N es igual a la misma cantidad, 18. Pero la sumatoria de un X sub I por un F sub I, ahí me sale 436. Fíjense ahí, hallando los promedios antes y después del entrenamiento. Pueden apreciar en la parte de arriba, está la fórmula para hallar la media, ¿no es cierto? A ver, antes del entrenamiento, el total de la sumatoria es 452 entre 18. Estamos colocando ahí y decimos que X es igual a 25, aproximadamente. Luego, después del entrenamiento, X igual a la sumatoria de un X sub I, 436, entre 18. Podemos decir que X ahí me sale 24. Fíjense ahí, vamos a comparar las dos medias, ¿no? Decimos que la media baja 1,04 segundos aproximadamente. Aquí estamos aproximando solamente las dos medias, ¿no? A ver, hemos también aquí acondicionado dos esquemas con los datos necesarios para hallar la mediana. Observen, antes del entrenamiento solamente voy a usar yo la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Es lo mismo del gráfico de la tabla inicial, ¿no? Vamos a ubicar primeramente la posición. La posición es dónde se va a encontrar la mediana. Si n vale 18 entre 2, eso sería 9. Entonces 9 lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Si ustedes pueden apreciar ahí, ese 9 no está. Pero decimos que ese 9 está entre 8 y 14. Ubicamos en la parte central, ¿no? La parte inmediata superior. Por eso decimos que en 14, en esa fila del 14, se va a encontrar la mediana. Lo mismo sucede, a ver, vamos a ver ahí, vamos a hallar la mediana ahí, teniendo en cuenta la fórmula que está aquí en la parte derecha. Fíjense, como la mediana está en la parte de color amarillo, el límite inferior va a ser 25. Ahí lo estoy reemplazando. Vamos a observar la fórmula y el reemplazo. Límite inferior, entonces ahí es 25. Más 9. ¿Quién es 9? Es n medio. Menos la frecuencia acumulada y menos 1. Si ahí está 14, la frecuencia y menos 1 es la que está arriba. En este caso sería 8, ¿no? La amplitud, si ustedes observan la amplitud,
es la resta del límite superior menos el límite inferior. 27 menos 25 es 2 sobre un f de i. F de i es aquella que está al costado del 14, ¿no? Fi minúsculo, en ese caso sería 6. Ya hemos reemplazado ahí, vamos a hacer la operación ME o mediana es igual a 25. 9 menos 8 es 1, por 2 es 2. 2 entre 6 es 0,333, pero vamos a aproximar con 0,3. Entonces decimos que la mediana es igual a 25,3. ¿Ya? Lo mismo hacemos con lo que es después del entrenamiento. La posición n vale 18 entre 2, 9. Fíjense, ahora después del entrenamiento vamos a reemplazar. Como es 9, 9 está entre 5 y 3. Agarramos la fila inmediato superior. En este caso la fila del 3 está de color verde, ¿no es cierto? Ahí el límite inferior, ahora ahí es 23. N medio es 9 menos FI menos 1. 13, la anterior, la que está hacia arriba, es el I menos 1, ¿no? F mayúscula I menos 1. En este caso sería 5. La amplitud sigue siendo la misma porque es el mismo intervalo. 2. La frecuencia absoluta. ¿Quién es? La que está al costado del 13. En este caso sería 8. Fíjate, lo hemos reemplazado ahí y vamos a hacer la operación correspondiente. 9 menos 5 es 4. Por un 2 sería 8. Entre 8 sería 1. Entonces la mediana es igual a 23 más 1. ¿Cuánto vale la mediana? La mediana es 24. ¿Qué decimos con esto? Que la mediana baja 1,3 segundos aproximadamente. Entonces la respuesta general ahí sería la media baja 1,04 segundos y la mediana 1,5 segundos, por aproximación. 10. La siguiente tabla muestra la distribución del ingreso familiar correspondiente a 80 familias. Decimos ahí que la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y H sub I. H sub I es lo que nosotros llamamos la frecuencia relativa. Pero si usted observa, esta es una tabla que está para completar todavía, ¿no? ¿Qué hacemos para completar esta tablita? Observen acá. A ver, también me dan ahí dos alternativas. Dos alternativas. A me dice determina el número de familias que ganan menos de 200 soles y B determina la medida de tendencia central más pertinente que represente el ingreso familiar. A ver, observen ahí, solución. Esa tabla que está en blanco, nosotros podemos decir ahí, vamos a completarlo. Por lógica, si tengo 48, tengo 60, ¿qué me está faltando ahí? Me está faltando que en el límite superior de la frecuencia acumulada debe ser 12. 12 más 48 llego a 60. Como esa frecuencia acumulada es 12, se supone que es la misma de la frecuencia absoluta, 12, 12, ¿no es cierto? Bueno, ya lo hemos completado ahí. Observen también ahí que para 60 me falta 10, me falta ahí un dato vacío, pero si ustedes ven en la frecuencia relativa, me dan 0,125. Y como ustedes saben, una frecuencia relativa es igual a un f de i sobre n. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado la frecuencia relativa, su fórmula de la frecuencia relativa. Observen ahí, la frecuencia relativa, sabemos que es un h sub i es igual a un f sub i sobre n. Fíjense, reemplazamos los valores conocidos. ¿Cuál es el valor conocido? El 0,125 en primeramente, ¿no? Y vamos a encontrar la frecuencia absoluta 3. 1, 2, 3, ¿no? Del intervalo 180 hasta 190. Vamos a reemplazar ahí que la frecuencia relativa es igual a un f de i sobre n. Observen, la frecuencia relativa es 0,125, n es 80, lo estoy reemplazando. Al multiplicar 0,125 por 80, encontramos un f de 3 que es igual a 10. Este es el valor que estoy reemplazando en la fila 3, ¿no? En f3, 10. Igual sucede con la otra frecuencia relativa con 0,075.
Esa es la fila 4, ¿no? La frecuencia absoluta 4, sobre 80. Al multiplicar 80 por 0,075, encontramos que la frecuencia absoluta es igual a 6. Por eso estoy reemplazando en la fila 4 el valor de 6. Haciendo la sumatoria 60 más 10 es 70, 70 más 6, 76, y 76, por lógica, hasta ahí era 76. ¿Cuánto le está faltando para llegar a 80? Lo he completado con un 4 ahí, ¿no? Sumando ahí sale n vale 80. Ahora, hemos encontrado también la frecuencia relativa de cada uno de los intervalos. Fíjense ahí, teniendo en cuenta la fórmula, es h sub i es igual a un f sub i sobre n. En este caso, 12 representa un f sub i y n es el 80, ¿no? 12 entre 80, 0,15. Igualito para la segunda fila. f sub i es 48 entre 80, 0,6. Fíjense acá, 0,125 ya está expresado, 0,075 ya está expresado. A ver, la última fila, 1, 2, 3, 4, 5. La fila 5, el intervalo de 200 a 210. F sub i es 4 entre 80 es igual a 0,05. Se comprueba que la sumatoria de todo eso llega a la unidad. A ver, vamos ahí a darle respuesta a la primera pregunta, ¿no? Determina el número de familias que ganan menos de 200 soles. Observen acá en el gráfico, hay una llave de color verde. Esa llave son las personas que ganan menos de 200 soles. Si hacemos la sumatoria, ahí podemos encontrar que es 6 más 10 más 48 más 12. ¿Cuánto nos sale ahí? 76 familias. Respondemos a la pregunta B. Determina la medida de tendencia central más pertinente que represente el ingreso familiar. Podemos decir aquí que es el promedio, la media o la media aritmética, la más pertinente para este tipo de problemas. Reto para la casa. A ver, jóvenes estudiantes, aquí les estoy dejando solamente 3 problemas tipo para que ustedes puedan complementar su aprendizaje de este tema que es muy importante para tercero, cuarto y quinto. Muchas gracias, jóvenes y maestros que están viendo estos videos hechos por mi persona. También les invito a ver otros videos. Suscríbanse a mi canal, no se olviden, y presione lo que es la campanita. No se olviden tomar las medidas adecuadas ante el contagio de COVID. Quédense en casa para su seguridad. Lávense las manos y colócanse nuestra mascarilla. Hasta la próxima. Muchas gracias.